Listo. Vamos a comenzar y vamos a abrir nuestra Biblia o vamos a buscar en nuestra Biblia Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 12. Y Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta ahí. Bien. No voy a enfatizar tanto en este último versículo o en este versículo que acabamos de leer, solamente mencionar que si un creyente o si un seguidor de Cristo o si un cristiano o si un hijo de Dios eh, tiene una lucha o tiene una batalla importante, no es en lo natural y sí es en lo espiritual. Empezamos a darnos cuenta que Dios es espíritu, que también parte de nuestro ser es espíritu y que también tenemos una lucha en el tema espiritual. Y este versículo dice que si en algo tenemos que ocuparnos o si algo tenemos que darnos cuenta es que nuestra oposición o nuestra batalla no es contra una persona o no es contra las personas, no es algo natural. Dice, es algo espiritual. Es algo que no tiene ni carne y es algo que no tiene ni hueso. Es algo espiritual. Y ante esa oposición y ante esa lucha donde se originan las batallas en el tema espiritual, en el versículo 13 dice lo siguiente, Efesios 6, versículo 13. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. Estamos hablando de una lucha que podemos tener continuamente y que esta lucha no es natural, no es contra carne y sangre, pero sí es espiritual. Y entonces dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y esto es lo que vamos a estar escudriñando un poquito, profundizando para estar orando por esta parte de la escritura. Qué importante es saber que necesitamos tomar una armadura que no es de nadie más que de Dios, y que es Dios mismo el que nos está permitiendo tomar su armadura. Porque te recuerdo que este versículo no dice la armadura de Abraham, la armadura de Moisés, no dice la armadura de David, dice que es la armadura de Dios.
y Él la está poniendo a disposición de sus hijos que han entendido que tienen una lucha y que tienen una batalla que no es natural, pero sí es espiritual. Y que es contra principados, potestades y gobernadores de maldad en las regiones celestes. Perdón. Y qué importante es no solamente estar conscientes de que esta armadura es una armadura de Dios que Él pone a disposición de sus hijos, sino también que nos está diciendo que la usemos toda. Dice toda la armadura. ¿Por qué? Porque muchas veces sin saberlo, solamente podemos tener o solamente podemos usar alguna de ellas o alguna de las piezas que conforman esta armadura. Y qué importante es que tengamos la armadura completa. Más adelante vamos a ver un poco más acerca de eso. Pero dice, toma toda la armadura de Dios. Y después dice, para que puedas resistir en el día malo. Es decir, la armadura me permitirá enfrentar todo tipo de luchas o todo tipo de batallas y poder resistir. Es decir, no seremos vencidos. Y dice que esto sucede, obviamente esta lucha, esta batalla, dice que esto sucede en el día malo. Y por último dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay dos palabras importantes que voy a subrayar en este versículo. La palabra resistir y estar firmes. ¿Y sabes qué quiere decir resistir y estar firmes? Que todo el tiempo voy a ser vencedor. Que todo el tiempo seré un vencedor. Y algo en lo que voy a hacer énfasis es en esta parte. El día malo es temporal. El día malo termina. El día malo no es eterno y no es para siempre. Voy a repetir. El día malo del que dice Efesios 6, verso 13. El día malo acaba. El día malo es temporal. El día malo termina. No es para siempre. Y como una referencia es Primera de Pedro 5, verso 10. Efesios 5, versículo 10. Y
Perdón, discúlpeme. Primera de Pedro 5:10. ¿Sí les había dicho ese? Ah, ok. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué buen versículo, una muy buena palabra que el Señor nos está recordando en este día a todos. Y Él nos está diciendo que si algo vamos a vivir eternamente, que si algo vamos a disfrutar eternamente, tiene que ver con su gloria, tiene que ver con su poder. Eso sí es eterno, eso no es temporal. Lo que es eterno, lo que es para siempre, que Dios quiere que tú y yo estemos viviendo y disfrutando de esto, es esa gloria que Dios nos da a través de su gracia. Y dice que esa gloria y esa gracia nos van a permitir darnos cuenta que todo tipo de padecimiento, que todo tipo de aflicción, que todo tipo de preocupación solo será por un tiempo, no será eterno, no será para siempre, será algo temporal. Si algo me va a sostener, si algo me va a afirmar, si algo me va a levantar y si algo me va a dar la victoria, es la gloria de Dios a través de su gracia. Y esta ha sido preparada y ha sido dada de parte de Dios para sus hijos. Pero necesitamos tener esta verdad, y la verdad es que ningún padecimiento va a ser eterno, ningún padecimiento será para siempre. Este versículo nos recuerda y nos dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo y en esa prueba o en esa lucha, o en esa oposición o en esa batalla, si algo Dios estará haciendo en nuestra vida es perfeccionarnos. Si algo Dios estará haciendo en nuestra vida es afirmar nuestros pies sobre la roca. Si algo Dios estará haciendo en nuestra vida es trayendo fortaleza en nuestro ser interior y también en lo natural. Y sobre todo, Él nos estará estableciendo con la identidad como hijos de un Dios todopoderoso y como hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y Él nos estará estableciendo en medio de la oscuridad como sus antorchas. Y Él nos estará estableciendo en esta tierra como sus embajadores y como sus ministros competentes, manifestando que somos herederos juntamente con Jesucristo de toda la bendición y de toda la victoria que Cristo tomó para nosotros. Así que necesitamos darnos cuenta que siempre la gloria de Dios será mayor que cualquier problema o cualquier adversidad. Y esto nos ayuda a salir, esto nos ayuda a vencer todo tipo de oposición. Ahí mismo en Primera de Pedro capítulo 5 en el versículo 8 y versículo 9 nos sigue hablando de esto y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿te acuerdas que no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sí contra principado y potestad? Bueno, aquí nos lo está diciendo de otra forma y nos está diciendo, sean sobrios. Es decir, sed sobrios es tener nuestros sentidos libres. Repito, sed sobrios es tener nuestros sentidos libres.
Y es importante recordarte que si algo el diablo quiere hacer en los hijos de Dios es extraviar sus sentidos de la sincera fidelidad de Cristo. Y este versículo nos dice, bueno, tienes que ser sobrio, tienes que velar porque vuestro adversario, la adversidad no es con tu semejante, la adversidad no es algo natural, no es algo humano. La adversidad, la raíz, el origen comienza en algo espiritual y que viene del diablo, del que se opone. Y dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y por qué el diablo no ataca? ¿Por qué el diablo no simple y sencillamente nos devora? ¿Por qué el diablo anda alrededor? Bueno, porque el diablo sabe que Dios ha puesto a nuestra disposición algo que nos va a hacer permanecer firmes. El diablo sabe que hay una protección de parte de Dios que él ha dado a sus hijos. Y parte de esta protección que Dios nos ha dado tiene que ver con la armadura de Dios. Por eso solamente Él está alrededor. Voy a repetir esa palabra. Alrededor. No puede tocarte. No puede tocarte. Lo que Él puede hacer es intimidarnos, eh, hacer que puedas tener temor al escuchar un rugido de un león. Dice, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice, al cual resiste. Y viene esa palabra, resistencia. Y viene otra vez esa palabra, resistencia. Y viene la palabra firmes. Y dice, y si algo va a traer firmeza y si algo va a traer resistencia en tu vida, es la fe. Y después dice, sabiendo que los mismos padecimientos, y vuelve a mencionar esa palabra que hemos estado viendo, padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo no sé si esta última palabra pueda provocar algo en ti, pero no eres el único que está padeciendo. No eres el único que tiene problemas, no eres el único que ha encontrado adversidad. Eh, Me parece que somos todos, pero necesitamos resistir y necesitamos estar firmes. Esa es la palabra. Primera de Juan 2, verso 17. Primera carta de Juan 2, verso 17. Primera de Juan 2, 17 dice, el mundo pasa
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta es, ¿de qué otra forma, aparte de tomando la armadura de Dios, podré resistir, podré estar firme y podré ser vencedor? ¿De qué forma? Bueno, hace un momento en el texto anterior decía que es a través de la fe. Un versículo anterior decía que es a través de su gracia y a través de su gloria. Y ahora este versículo dice que la forma en la que yo voy a ser vencedor o a resistir o a estar firme, dice que es haciendo su voluntad. Lo voy a leer nuevamente. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si algo va a ser perpetuo en nuestra vida, si algo Dios quiere que vivas perpetuamente, es su victoria. Es su gracia, es su gloria. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver con conocer a Dios. O sea, el primer paso para hacer la voluntad de Dios es conocerlo, porque el conocimiento generará confianza y la confianza obediencia. Espero que hayas apuntado eso. Me va a resultar más fácil obedecer a alguien o hacer la voluntad de alguien que ya conozco, y no solamente que ya conozco, sino que estoy confiando en Él, sino que confío en Él. Déjame darte otra referencia. Juan 8, verso 31. Juan 8, verso 31. Y déjame decirte que esta introducción que estamos viendo, o lo que estamos viendo hoy, es una introducción que nos estará conectando a lo que es la armadura de Dios. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Hoy vamos a cambiar este versículo y vamos a mencionarlo de la siguiente forma. Dijo entonces Jesús a sus hijos o a sus seguidores, o si hablamos de nacionalidad, pon la nacionalidad que tú eres, en su mayoría somos mexicanos, y entonces dijo Jesús a los mexicanos que habían creído en él, si ustedes permanecen, y otra vez viene esa palabra tan mágica, permanecer. Si ustedes permanecen, ¿en dónde? En mi palabra. Si algo me va a dar la victoria, si algo me va a permitir estar firme hasta que termine la batalla, es permanecer en su palabra. ¿Y qué significa permanecer en su palabra?
Lo que veíamos en el versículo anterior, hacer su voluntad. Y el que hace su voluntad permanece para siempre. Repito, permanecer en su palabra significa hacer su voluntad. Una persona que hace la voluntad de Dios es porque le conoce y confía en Él. Está dispuesto a obedecerle por amor. Entonces dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, mis seguidores, y van a conocer la verdad, y la verdad estará trayendo libertad a sus vidas. La única forma o una de las formas de permanecer en Dios, permanecer en su palabra, estar firmes, es siendo libres. Y la forma en la que tú y yo podemos ser libres es permaneciendo en su palabra, porque ésta estará trayendo libertad a mi vida en lo espiritual, en lo emocional, en lo sentimental, libertad en mi corazón, libertad en mi espíritu. Dice, y vas a conocer la verdad, y hoy la estamos conociendo, dice, y la verdad te hará libre. Y voy a hacer un poco más de énfasis en este versículo, porque este versículo nos va a conectar con lo que estaremos viendo el día de mañana. La palabra es la que nos estará revelando y es la que nos estará dando victoria para permanecer ante todo tipo de lucha o de adversidad. Juan 17, verso 17. Voy a leer desde el verso 14, Juan 17, 14. Y lo que encontramos en este pasaje es la oración que Jesús hace por sus discípulos. ¿Cuáles discípulos? Los que en algún momento Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad y la verdad les hará libre. De esos discípulos, ahora Jesús estaba orando a su Padre y la oración de Jesús tiene que ver con lo siguiente. Jesús ora al Padre por los discípulos y dice esto, yo les he dado tu palabra. ¿Nos ha dado qué? Su palabra. Ahora acuérdate, la palabra a la cual tú y yo tenemos que permanecer para conocerla y a su vez esta va a traer libertad a nuestra vida. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué el mundo puede aborrecer a un discípulo o a un seguidor de Jesús? Porque gran parte de su palabra, la que nos hace libres, va en contra de lo que el diablo hoy en día quiere sembrar y quiere plantar en este mundo y en los sentidos de la humanidad para que sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo.
Por eso necesitamos aprender a no ir conforme a corriente, sino en contra de. ¿Y cómo lo podemos lograr? Permaneciendo en su palabra, estando firmes. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí viene algo muy bueno, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, Jesús oraba al Padre y le decía, no, no quiero que los quites de este mundo, porque en este mundo es donde está la batalla. Pero lo que sí te pido es que los apartes, los consagres. Dice, en tu palabra. Ser santificados en la verdad. Confirmar el llamado, confirmar por lo cual Dios nos escogió y nos apartó para Él. Esto sucede cuando tú y yo permanecemos en su palabra. Y estos últimos versículos que acabamos de leer o de escuchar nos van a conectar con la primer parte de la armadura de Dios que Él nos está entregando. Amén. Listo, pues no resta más que orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Oramos. Papá, gracias por este día. Gracias porque tú nos permites buscarte y hoy te estamos encontrando, Señor. Gracias porque tú nos permites acercarnos y hoy te estamos encontrando. Gracias, Señor, porque yo necesitaba este tiempo. Mi espíritu lo anhela, mi espíritu lo desea. Ser expuesto a tu palabra, tomar este alimento en mi espíritu y que tu palabra esté fortaleciéndome, que tu palabra me esté llevando a darme cuenta lo importante que es permanecer en Dios a través de la palabra. Gracias porque tú nos has dado herencia a través de tu palabra. Gracias porque tú nos has dado bendición a través de tu palabra. Y ahí es donde queremos permanecer. Gracias porque esta palabra, esta herencia, esta bendición traen libertad a nuestra vida. La libertad de romper esquemas, la libertad de romper moldes que el mundo había traído en mi mente y en mi corazón. Y hoy se rompe toda atadura, toda ligadura que me tenía en opresión a través de la gloria y a través de la palabra. En el nombre de Jesús estamos encontrando libertad. Estamos conociendo a Dios a través de su palabra y estamos permaneciendo en ella. Y hay una promesa y hay una bendición cuando esto pasa. Seremos libres, seremos libres. Y yo declaro
esa libertad en la vida de cada uno de tus hijos que estamos dispuestos a permanecer en tu palabra, conociéndote, creyendo, confiando en ti y poniendo en práctica lo que tú nos estás pidiendo porque somos tus seguidores. Tú santifícanos en tu verdad, santifícanos en tu palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, es a través de tu gloria, es a través de tu gracia, es a través de tu palabra, a través de tu verdad que tú nos ayudarás a permanecer firmes. Y aún habiendo acabado todo, seguiremos firmes. Habrá victoria en el nombre de Jesús. Enséñanos a permanecer, enséñanos a estar firmes en el nombre de Jesús. Si algo dura para siempre, es tu gloria, es tu palabra. Y nosotros hoy tomamos tu palabra, hoy tomamos tu verdad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.